asambleísta Natalie Farinango. Gracias, señor presidente. Buenos días, colegas asambleístas, ciudadanía ecuatoriana que nos sigue por medio de las diferentes plataformas telemáticas. Sí me gustaría resaltar que se haya incluido después de algún tiempo dentro del orden del día del pleno de hoy esta importante reforma constitucional. Debatir sobre el futuro de la democracia de nuestro país es un derecho, pero también una obligación. Cada generación, y la nuestra, no queda exenta y tiene la responsabilidad de revisar, cuestionar y fortalecer las bases sobre las que se construye nuestra democracia. Debatir sobre la democracia es analizar nuestro pasado, debatir sobre el presente y el futuro de nuestro país. Es reconocer que la democracia no es un sistema perfecto ni terminado, sino una obra permanente que exige revisión, valentía y compromiso. Lo diría el expresidente Jaime Roldós Aguilera hace más de 40 años en el contexto del retorno a la democracia. La democracia no es perfecta, pero sí es susceptible de perfeccionamiento y por ello siempre será la forma más digna de la existencia humana. La discusión que hoy impulsamos no busca dividir, sino dignificar. No pretende debilitar, sino fortalecer nuestra vida pública. Una democracia que no se debate, se estanca. Una democracia que no se corrige, se corrompe. Por ello, con la mayor responsabilidad y respeto, hemos discutido esta reforma constitucional en la comisión ocasional conformada. Y nuestras posturas, como lo dijo la presidenta de la comisión, fueron diversas, tan diversas como serán las opiniones dentro de este pleno, pero siempre nos mantuvimos al margen del respeto. Y hoy quiero dejar marcada que esta propuesta de modificación constitucional nace del Ejecutivo, del presidente Daniel Noboa Sin, que con la mayor responsabilidad y en sintonía con las necesidades de la ciudadanía, impulsa que los recursos públicos deben ser utilizados de manera eficiente y responsable, en función de los intereses y necesidades de los ciudadanos y ciudadanas. Porque los recursos del presupuesto general del Estado que actualmente son asignados para campañas electorales de los partidos y movimientos políticos deben ser empleados para la atención de áreas de mayor envergadura y que influyan directamente en el desarrollo de nuestro país, como la salud, la educación, seguridad, entre otros. Y es momento de analizar esta reforma. En el dictamen de la Corte Constitucional 6-24-RC/24, que dio paso a la Asamblea Nacional para que tramitara esta modificación constitucional, explica que lo que se busca es liberar del rol del Estado una cuestión específica: el financiamiento público, particularmente a la difusión de propuestas programáticas de todas las candidaturas, pero preserva su deber estatal de garantizar la promoción electoral mediante debates. Dicha garantía en macro no se limita exclusivamente a costear la publicidad de las organizaciones políticas. Más bien, el Estado, en su rol garantista, mantiene su potestad de optar por cualquier otro mecanismo para tal fin. Así, el cambio perseguido no se limita a reducir el financiamiento a las campañas electorales, sino que a la par habilita la posibilidad de autogestión de la publicidad por parte de los propios actores políticos. Es decir, la propuesta prescinde de la financiación de recursos públicos respecto a una cuestión específica en particular, y en una suerte de equilibrio para la promoción política abre otra puerta, que sin la reforma continuaría vedada. El prescindir de fondos públicos para el financiamiento de los partidos políticos tampoco provoca per se, lo ha dicho la Corte, una restricción del derecho a la igualdad y no discriminación, al no representar dicho beneficio económico, en este caso, una garantía del derecho a la igualdad. Y así, nuevamente, lo ha reconocido la mayoría que aprobó el dictamen de la Corte Constitucional. Son los hechos fácticos que demuestran que el financiamiento a organizaciones políticas no ha fortalecido nuestro sistema democrático del país. Ha aglomerado una serie de organizaciones políticas que se presentan, hace uso del recurso público, del dinero estatal, y sea ya del Fondo Partidario Permanente o del Fondo de Promoción Electoral que reciben todas las organizaciones políticas, tan solo por ser candidatos, y luego no tienen resultados electorales. Entonces se aventuran a ser candidatos en la mayoría de veces sin preparación previa, porque al final no me va a costar, es el Estado el que va a pagar. Y eso en el caso de que se haya dejado utilizar el dinero para la promoción electoral a los candidatos, porque también hay que reconocer, señores legisladores, que ha existido casos en donde los candidatos critican a los dirigentes de las organizaciones políticas
porque desconocen cómo se invirtió el dinero del Fondo de Promoción Electoral, que inclusive se habla de pautas con acuerdos fraudulentos entre dirigentes de partidos y movimientos políticos. Por eso hay que dejar claro que lo que se busca evitar es el irresponsable uso de recursos estatales, pero se seguirá propiciando espacios de debate, de difusión de ideas, que permita socializar planes del trabajo. Porque el artículo 115 mantiene: el Estado, a través de los medios de comunicación, garantizará de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que propicia el debate. Algunos países de la región han eliminado el financiamiento estatal a organizaciones políticas y otros lo tienen en discusión. Y esto solo como referencia, porque también soy consciente que no existen países con modelos a seguir, y no porque las cosas no funcionen bien, sino porque cada contexto es diferente. Finalmente, este es un llamado a la responsabilidad de quienes hacemos política, de quienes son líderes de organizaciones políticas, de ustedes, legisladores, que se conduelan con la gente. Este país, esta reforma constitucional, ni siquiera se estaría discutiendo si hubiera responsabilidad de los dirigentes políticos, si hubiera responsabilidad de la mayoría de quienes participan en las candidaturas. No contaríamos con el apoyo ciudadano ahora mismo para eliminar el financiamiento de partidos políticos si la norma constitucional, desde su aprobación en el 2008, hubiera cumplido su objetivo. Si realmente la mayoría de organizaciones políticas hoy existentes fueran canalizadores de la representación democrática y mediadores entre los ciudadanos y los órganos del poder público. Aquí los argumentos superficiales de que se quieren eliminar partidos políticos y dejar solo los de las grandes chequeras deben ir más allá, deben ser sustentados, deben dejar de señalarse y hacerse responsables de los propios errores que han tenido las organizaciones políticas. Porque esta propuesta nace del presidente Daniel Noboa a pedida de la ciudadanía, en sintonía con la gente, porque muchas organizaciones políticas han visto de la política un negocio, y no como lo que fueron concebidos, como una de las herramientas a través de los cuales se canaliza y se asegura el acceso y participación de las personas en los asuntos de interés público, así como la posibilidad de elegir y ser elegidos. La política debe recuperar su sentido de servicio, de austeridad y de respeto hacia el esfuerzo de miles de ciudadanos ecuatorianos que contribuyen con su trabajo al sostenimiento del Estado. Hoy debemos recordar que el financiamiento público no fue creado para beneficiar a organizaciones particulares, sino para fortalecer la vida democrática de todos. Si ese propósito se ha perdido, nuestra obligación es corregir el rumbo con la mayor coherencia, honestidad y valentía. Hacemos un llamado a la madurez política, a la responsabilidad frente al país, a la coherencia entre el discurso y los hechos, porque como demócratas entendemos que el dinero público debe ser cuidado con integridad, con transparencia y con respeto sobre todo a la voluntad del pueblo. Gracias, señor presidente. Gracias, colegas legisladores.